Now let's go to our next talk. I will introduce Professor Marco Rojas. He's a professor from Universidad de Tarapacá. His area of expertise are optimal control and fluid dynamics. Today he will talk about some ways of address non-regular problems. He will speak in Portuguese. Bom, em primeiro lugar, obrigado por el convite para los organizadores. Voy a falar un negocio relativamente interesante que é importante para o estudo de problemas de controle, mejor dicho, de problemas de optimización en general, en los cuales no tenemos las condiciones de regularidad usuales. ¿Tá? ¿No cuál sentido? Bueno, como todo el mundo conoce, para aplicar las técnicas de optimización, ya sea las técnicas usando los métodos de Lagrange o utilizando las ideas de Jacques Lyons, cuando uno tiene la ecuación diferencial de estado, que en general puede ser una ecuación en derivadas parciales, puede ser una ecuación en derivadas ordinarias, o cualquier otra, usted precisa tener la unicidad y la existencia de soluciones, por lo menos locales, ¿tá? Para colocar de alguna manera el control en función del estado o el estado en función del control. Entonces, la pregunta que surge, naturalmente, cuando yo no puedo hacer eso, ¿qué cosa yo podría hacer? ¿Tá? Entonces, vamos a intentar aquí hablar de algunas ideas relativamente nuevas, de los últimos 30, 40 años, no más que eso, principalmente debido a profesores de Rusia y de Polonia, poloneses. ¿Tá? Y nos hemos feito algunas contribuciones que quiero mostrar aquí. Tá bom. Hay tres fundamentales resultados en análisis no lineal, que son básicamente el teorema de la función inversa, teorema de la función implícita y o llamado teorema de Luis-Ternick, o teorema, ¿no es cierto?, de variedad de tangente, como conoce usualmente o pessoal del área de geometría. Bueno, ese teorema, en general, aquí están, yo boté ahí para resaltar el siguiente fato, que en todo este teorema, para poder ser utilizado o aplicado en algún problema concreto, usted precisa que la diferencial o la derivada, en algún sentido de tipo Frechet o de clase según, si usted quiser, sea un epimorfismo, o sea que sea sobreyectiva y sea también inversiva. ¿Tá? Bueno, eso exige por un lado el teorema de la función inversa, ¿no es cierto? También exige eso que está ahí, el teorema de la función implícita, donde aquí aparece la derivada con la segunda variable, ¿tá? Y finalmente el teorema de Luis-Ternick, que nos da la caracterización de la variedad tangente o del cono tangente asociada a una variedad, ¿no es cierto?, de este estilo que está aquí, como el núcleo del operador derivada en el punto en cuestión. ¿Tá? Entonces, de alguna manera, los tres teoremas clásicos, ¿no es cierto?, de análisis matemática, exigen la existencia de una derivada y, por otro lado, la invertibilidad de ella en algún sentido. Todo bien. Cuando noté la existencia de derivada, se desenvolvió, ¿no es cierto?, a partir de los trabajos de Fenchel, Rockefeller, Moreau y Clark, finalmente finalizando en Clark, se obtienen, ¿no es cierto?, las derivadas generalizadas y se consigue de esa manera atingir de alguna manera condiciones de optimalidades para problemas no diferenciables, ¿tá? En el sentido usual. Básicamente, las ideas principales están en el libro clásico de Clark, ¿ah? Y allí después tiene un monte de otras generalizaciones asociadas a esos conceptos. Mas hay otra cosa diferente aquí. ¿Qué acontece si la función es regular? O sea, supongamos que la función sea de clase C2. Más por ende,
era no tener una derivada inversible en algún punto. Entonces, ¿qué yo faço ahí? ¿Puedo hacer alguna cosa? Y ese tipo de problemática es la que quiero ahora abordar un poquito más. Por ejemplo, este problema que está aquí, que es un problema bastante simple, que la gente ve, todos ven, ¿no es cierto? Segundas derivadas con respecto al tiempo, más una función y de t, más y cuadrado de t igual a una función x de t, con esa condición de contorno. La pregunta que la gente hace aquí, por ejemplo, ¿existe alguna solución no trivial de este problema que está aquí? ¿Será que existe alguna y de t que no sea nula, que resuelva ese problema? Bueno, ahí uno vota, ¿no es cierto?, este de espacios funcionales, donde vamos a considerar funciones continuas, ¿no es cierto?, funciones de clase C2 con las condiciones de contorno adecuadas. Y uno consigue colocar aquel problema como una ecuación operacional de esta naturaleza que está aquí. Bueno, ¿qué tiene de interesante olear el problema así? Primero, uno ve que el punto 0,0 es un punto, ¿no es cierto?, estacionario de esta función, ¿tá? Por ende, la derivada da esta cosa que está aquí y ella no es sobreyectiva. Por lo tanto, la gente no puede aplicar los teoremas, ¿no es cierto?, asociados para un estudio de estabilidad de la solución nula, a ver si encuentro alguna solución nula. Con las técnicas estándar no funcionan. Por ende, con las técnicas que voy a hablar más en la frente, esta problemática puede ser resolvida y pueden ser encontradas soluciones para este problema no nulas en una vicinanza 2,0. ¿Tá? También existen algunos ejemplos en la literatura para problemas que envuelven el laplaciano o el p-laplaciano, por ejemplo, donde se encuentran soluciones, digamos, donde no hay sobreyectividad del operador derivada, por ende, puedo encontrar algunos puntos de bifurcación. Después voy a dar las referencias concretas de eso ahí. En ese ejemplo, por ejemplo, si uno coloca aquí x de t igual a 0 de t, ese problema ahí no tiene solución. Por lo tanto, como falé, el teorema de la función implícita clásico no puede ser utilizado. Un segundo ejemplo, más interesante, para la gente que trabaja en controles, voy a colocar aquí un problema en control ordinario, para que se vea cuál es la naturaleza de la problemática. Básicamente tengo aquí un polinomio, si se fijan en las variables x, 1, x2, y en la variable u, ¿no es cierto?, dentro del integrando, y tengo una restricción del tipo y de x, xu igual a 0, donde y es esta aplicación que está aquí. Observa que esta aplicación es muy boa, digamos. Ten solo polinomios en la variable x y ten un seno de t. Y aquí en bajo la misma cosa. Mejor que eso, son o caso lineal. Y, además de eso, vamos a considerar que en un cierto x1 en el intervalo menos pi medio y más x1 en pi medio vale 0 y esta otra condición de contorno. Entonces, la pregunta es, ¿ese problema ten o no ten solución? Si uno olea ese problema que está aquí y considera los espacios funcionales asociados al problema, los normales, ¿no es cierto?, los espacios Sobolev estándar aquí, con esa condición de contorno, más el espacio de control es aquí, y el espacio de imagen que vamos a considerarlo este que está aquí. Uno puede votar aquí, con M, aquí la matriz. Uno puede verificar que este par aquí, X estrella, U estrella, es un óptimo local. Por ende, uno puede mostrar, y no es difícil olear eso que está ahí, que la imagen de ese operador que definimos anteriormente es distinto que todo el espacio L1. O sea, no hay sobreyectividad. O en otras palabras, como habla la gente de controles ordinarios, el problema no es completamente controlable. Entonces, la pregunta, ahora, ¿qué hacemos? ¿Podemos hacer alguna cosa? La respuesta es sí, con lo que yo voy a hablar. ¿Ya? Entonces, en primer lugar, voy a recordar un poquito lo que es la regularidad y voy a lembrar un poquito de lo que es el formalismo de Dubovsky-Militin, que es una idea, ¿no es cierto?, nacida por Dubovsky-Militin, que son rusos, después desenvolvida mucho posteriormente por Girsanov, y también adoptada mucho por la escuela polonesa de matemática, como una anécdota, en un trabajo de Asher del año 78 de la profesora Irena, donde ella hace
una extensión del formalismo de Bosque-Milliting para otro tipo de objetos, digamos, ¿ya? Bastante interesante, que fue publicado en la revista Jota. ¿Ya? Bueno, aquí voy a considerar yo 3 espacios de Banach. El CHIS generalmente es lo que llamamos el espacio de estado. Y va a ser un espacio de controles. Y tengo un funcional que va de CHIS plus Y en RS. Cuando S igual a 1, tenemos los casos clásicos de control. Cuando S mayor que 1, tenemos el caso multiobjetivo. ¿Ya? Y voy a considerar un operador F, que va a ser asociado a restricciones de igualdades, o sea que tiene interior vacío, y voy a considerar un conjunto C, que va a ser básicamente restricciones de desigualdades con interior distinto de vacío. ¿Está? El Dubosc-Milliting original es para S igual a 1. Cuando es para el caso multiobjetivo, es unos trabajos relativamente recientes de Kotarski, que es también de la escuela polonesa. ¿Está? Y las ideas son básicamente las mismas, digamos. Entonces, uno tiene este problema que está aquí, que es el problema P. Si el chip Y y C tienen dimensión finita, hablamos de programación matemática. Si f de x está, ¿no es cierto?, vinculada a una ecuación diferencial ordinaria, hablamos problemas de control con ordinaria. Si está relacionada parcial con parciales, puede ser también aquí, sin ningún problema, posee considerar una ecuación impulsiva. Podría considerar aquí también ecuaciones íntegro diferenciales, también son permitidas, pero yo voy a dedicarme un poquito a ver qué significa esta cosa, votar esos programas, todos aquellos problemas de controles, ¿ah?, o de programación matemática, en términos de este formalismo. ¿Tá? Primeramente, una hipótesis natural es que hayan conjuntos admisibles, o sea, tenga el problema algún candidato, ¿no es cierto? Porque si el conjunto de restricciones es vacío, no tenemos ninguna posibilidad de encontrar un máximo o un mínimo o un óptimo para el problema en cuestión. Por lo tanto, es una hipótesis de no trivialidades clásica. Y el teorema de formalismo de Bosque-Milliting dice lo siguiente. Si el J es regular, y el problema es regular, que después voy a hablar bien qué es eso que está ahí, uno encuentra 3 formas lineales. Una asociada a un cono, asociada al funcional objetivo, una segunda aquí asociada a la restricción de igualdad, y una tercera asociada a la restricción de desigualdad. Tales que no son todas simultáneamente cero. Y verifican esta igualdad que está aquí, que es lo que llaman, o es conocida en la literatura, como la ecuación de Euler-Lagrange generalizada. Donde este conjunto de C, X barra y barra dual, es el cone dual, asociado al cono de descenso del funcional, el cono TC estrella, que está aquí, el cono tangente dual, asociado a la restricción de igualdades, y finalmente el FC estrella es el cono factible asociado a la restricción de desigualdad, dual. ¿Tá? Obsérvate, aquí, en esta expresión F1 más F2 más F igual a 0, está todas las condiciones de optimalidad de problemas que usted se pueda imaginar. Monoobjetivo. Si fuese el caso multiobjetivo, son n ecuaciones que aparecen aquí. ¿Tá? Pero yo, como voy a hablar solo en este momento del caso monoobjetivo, con un único objetivo, no multi, tenemos esa ecuación que está aquí. ¿Tá? Entonces, ¿a qué se reduce nuestro problema? A calcular los conos asociados a cada una de las restricciones y al funcional que estoy intentando optimizar, ya sea buscando un mínimo o buscando un máximo. Muy bien. Si uno tiene que el funcional objetivo es distinto de cero, la derivada del funcional objetivo en el punto en cuestión, entonces es fácil calcular su cono de descenso, que es justamente aquel donde yo hago actuar esta forma lineal que está aquí sobre cualquier vector acá y me da estrictamente menor que cero. Si yo tengo restricciones de desigualdades de este tipo que está aquí, ¿ya? G sub i de W menor o igual que 0, acuérdate que aquí tengo m restricciones de desigualdades, estoy utilizando notación vectorial, entonces el cono factible resulta ser este señor que está aquí, si las son diferenciables. Donde este índice que está aquí son el conjunto de las restricciones activas. Las que no son activas no me interesan en el problema, por lo tanto yo puedo tirarlas afuera, digamos, porque no están involucradas. Y finalmente,
Para la restricción de igualdades, la gente utiliza lo que se llama el teorema de Luis-Ternich, que te da justamente que es el núcleo del operador derivado. ¿Tá? En ese caso, uno obtiene las reglas y puede calcular explícitamente sus cones, que están allí, como son formas lineales, es fácil calcular esos cones, y el cono tangente resulta ser este elemento que está aquí, ¿ya? Donde estas funciones griegas que están aquí están en el dual topológico del espacio Y. ¿Ya? Dipsy. Las restricciones para aplicar este resultado. Bueno, como hablábamos nosotros, el talón de Aquiles es esa que está aquí. La condición para utilizar el teorema de Luis-Ternich te implica o te exige de alguna manera que la ecuación linearizada en la vecindad del punto óptimo debe existir y única. Por esta razón, se dice que el problema de optimización es una condición de regularidad. ¿Ya? En control con ODO, por ejemplo, tenemos que la controlabilidad implica regularidad. ¿Ya? En el caso finito dimensional de programación matemática estándar, ella es conocida como la condición de Mangassaran-Fromov. O sea, es la misma historia que es la que te permite calcular el cono tangente. Que en el fondo obtener la regla de multiplicadores de Lagrange, que tanto la gente enseña, digamos, en los cursos de cálculo avanzado. Por ejemplo, vamos a pensar ahora en el caso que tenemos solo restricciones de igualdades. O sea, tenemos x en x tal que f de x es 0. Entonces, el formalismo de Bosque-Millikan implica esto que está aquí. Yo no tengo restricciones de desigualdades, por lo tanto tengo esto que está aquí, colocando, digamos, la cara ya de la forma F0, que sería todo esto que está aquí, y esta segunda que está aquí es la cara del segundo funcional F1. ¿Qué ocurre? Que si lambda 0 es 0, entonces las condiciones de optimalidad son degeneradas, o no regulares, o anormales, y también a veces llamadas singulares. Y ellas no dan ninguna información sobre el óptimo en cuestión. O sea, el funcional que yo estoy utilizando para buscar el óptimo no me aparece en la condición necesaria. La condición que garante que lambda 0 sea distinto de 0 son llamadas condiciones de regularidad o restricciones de cualificación, como le gusta llamar a la gente de área de optimización. ¿Tá? Bueno, con eso ahí, en el caso regular, vamos a decir que el punto x0 es un punto regular del conjunto factible del problema anterior, si el tangente es justamente el núcleo del operador derivado. Y en ese caso, es lo que se obtiene, lo que se llama los puntos de Kares-Kuhn-Tucker. En el caso de los problemas de control, por ejemplo, de ecuaciones ordinarias, se obtiene el máximo principio de Pontryagin. ¿Tá? Muy bien. Si yo tengo restricciones de desigualdades, lo que me va a aparecer es lo mismo más una sola cosa adicional, que ahora vamos a llamar de punto regular, que satisfaza, ¿no es cierto?, que es la condición del tangente, y que además exista un vector tal que esto se acontece. Obsérvate que un punto x0 puede ser regular para la restricción de igualdad, puede ser regular para la restricción de desigualdad, y no ser simultáneamente regular para el conjunto de restricciones completo. ¿Ya? Y esa es una cuestión interesante de analizar. Pero en el caso de que la gente tenga regularidades, ten esto que está aquí, que es el teorema de Kares-Kuhn-Tucker completo. Y todos estos elementos son llamados como costumbre multiplicadores de Lagrange. Aquí, en esta expresión que está aquí, en el caso regular que estoy hablando, se obtienen los principios del Pontryagin cuando tenemos restricciones, ¿no es cierto?, de transferabilidad, que se llama. ¿No? O sea, está el caso general ahí del principio del Pontryagin cuando estamos en los casos bonus. Por ejemplo, este ejemplo que está aquí, que es bastante simple. Mira, oye, tenemos aquí unas restricciones lineales y cuadráticas, y uno ve que ese conjunto de igualdad y el conjunto de desigualdades, en el punto cero, cualquier punto que vos considere ahí, son regulares, ¿ya? Que es por el punto aquí. Pero es independiente del funcional a minimizar. Ese punto 2 puntos, un punto regular de MDF y MG, pero no es un punto regular del conjunto completo M. Por lo tanto, podría dar problemas, digamos, la obtención de condiciones necesarias, como la gente está acostumbrada a obtener. ¿Ya? ¿Qué es lo que es la P-regularidad? Ese P que está ahí es un índice que indica la cantidad de derivadas que yo voy a utilizar.
voy a comenzar a falarlo un poquito para el caso de problemas con restricciones de igualdades, donde la restricción de igualdades, o sea, la primera derivada, no es sobreyectiva en el punto X0. ¿Qué significa que no sea sobreyectiva en el caso de una EDP? Significa, ¿no es cierto?, simplemente, o de una EDO, que si yo voto un segundo miembro, ¿no es cierto?, en el espacio imagen, no necesariamente el problema tenga solución, no es resoluble necesariamente. ¿Ya? Entonces, ahí, como es usual, como les dije, voy a falarlo en el caso de dimensión finita y voy a dar los alcances para el caso de dimensión infinita para no envolverme mucho en cuestiones técnicas, digamos. La imagen del operador derivada es todo el espacio Rm, entonces el espacio se dice regular. Si aquí fuera un y o un c, como yo había colocado, tendría que ser la imagen del operador derivada todo el espacio c. ¿Tá? Pero si eso no se verifica, es lo que llamamos que el problema es irregular, o que la restricción de igualdades es irregular. ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a construir nosotros aquí? Vamos a construir un operador específico, lineal, que nos va a permitir responder las cosas que queremos responder. Primero, voy a descomponer el Rm como y1 suma directa con yp. ¿De qué forma? Considero primero el y1 como la imagen de todo el operador derivado. Y como, ¿no es cierto?, el gerado por la imagen sobre la proyección del anterior zi de todas las derivadas iésimas hasta p-1. Obsérvate que si aquí fuera un espacio infinito dimensional, yo tendría que tener una descomposición de ese que está aquí. Bueno, esa descomposición se verifica en cualquiera de los espacios Sobolev que la gente trabaja estándar, exceptuando el L infinito, que siempre da problemas en la historia, digamos. De ahí yo construyo, ¿ya?, lo complementario a los subespacios y1 más y como zi. Y defino las proyecciones correspondientes. Bueno, con toda esa historia que está aquí, que en el caso finito dimensional es una cosa simple desde el punto de vista de álgebra lineal, ¿ya? En el caso infinito dimensional, yo tengo que tomar la fechadura aquí. ¿Por qué? Porque recuérdense que si yo hago una descomposición de espacios vectoriales, la proyección para que esté ya dentro del espacio vectorial tengo que tener fechadura, digamos, del espacio donde estoy proyectando. Porque si fuese abierto, no puede que la proyección no esté ya en el espacio en cuestión. ¿Estamos de acuerdo? Estamos. Bueno, con todo eso que está ahí, uno define este operador que está aquí, que es el operador p-factor que nosotros llamamos. Fíjate que están todas las derivadas aquí, hasta el orden p de las funciones, ¿no es cierto?, φ-i, que son asociadas a la restricción, digamos, de la restricción de igualdades, evaluada en el punto H. Obsérvate que esta función, como función de acá, es una función lineal. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, y vamos a decir simplemente que ese operador es P regular si la imagen de ese operador que acabamos de construir corresponde a toda la imagen, o sea, todo ORM. Y finalmente, que va a ser regular en H0, el operador F, si F es P regular en cualquier dirección sobre este conjunto que está aquí, que es el núcleo, o el P-kernel, el P-núcleo del operador F en cuestión. ¿Ya? Esta es la historia, digamos, de la P-regularidad. Bueno, ¿qué acontece aquí? Uno define a seguir el operador lagrangiano, que es el operador clásico, te fijas, cuando P igual a 1, ¿no es cierto? O P igual a 2, es el operador de Lagrange usual. Obsérvate que en este caso, el lambda 0, que aparece aquí, que es el multiplicador asociado a la funcional objetivo, depende del vector acá, como es natural, y los otros señores también dependen del vector acá. Bueno, en este caso, entonces, uno tiene que, si tengo un problema de mínimo, ¿no sé?, tengo un minimizador, y tengo que las funciones de clase C2, la función a optimizar, las restricciones de clase CP más 1, y tomo cualquier vector acá en ese conjunto, uno tiene que, la derivada de esta lagrangiana generalizada, o P-lagrangiana, que algunos llaman, es de este jeito que está aquí. Y ahora con un multiplicador distinto de 0. Por lo tanto, tengo la información que yo deseaba para
el problema en cuestión. ¿Ya? Todo esto responde las problemáticas que la gente estaba procurando. Y la idea de la prueba, que es un poco diferente de las pruebas conocidas, que la gente que hicimos con algunos colaboradores, es transformar el problema original en este problema asociado, y a este problema asociado aplicarle lo que se llama el formalismo de Bosque-Millett. Calcular sus cones duales y todas las cosas, uno los calcula fácilmente y obtiene lo que quería mostrar. Una última cosilla. Voy a voltar un poquito para el problema de control, que era el problema interesante. Yo defino aquí la ecuación de Euler-Lagrange, como esta expresión que está aquí, que fija el integrando, lambda t, una función que depende de t, por las funciones P1, ¿no es cierto?, que son la proyección de la ecuación diferencial, más P2, la ecuación diferencial, así por diante. ¿Ya? Y defino estas funciones G sub 1, línea, G sub 2, G sub P, ¿ya? Como las proyecciones, digamos, en los subespacios adecuados. Entonces uno puede mostrar este teorema del principio del Pontryagin, mira, qué interesante. Suponga que usted tenga un problema de control y que la restricción sea P regular, entonces existen multiplicadores, ¿no es cierto?, asociados, en los cuales tengo la condición, ¿no es cierto?, de la ecuación de Euler-Lagrange, tengo la ecuación de transversalidad, y aquí abajo tengo el principio del máximo de Pontryagin, con el P factor, digamos, con esta función que está aquí, asimita HP. O sea, aquí se alcanza el máximo. ¿Ya? Esto responde a la problemática que teníamos colocado, y en el ejemplo que yo presenté anteriormente, uno puede probar fácilmente que es un problema 2 regular. O sea, podemos dar respuesta a lo que queríamos. ¿Ya? Bueno, una pequeña bibliografía aquí, primero de Girsanov, un libro clásico, muy bien escrito. Está este libro de Aruitinov, ¿ya?, que es para problemas degenerados anormales, ¿ya? Trabaja problemas de control óptimo, finito-dimensionales, o sea, con ecuaciones ordinarias, el libro de Fred, y hay una serie de papers, debido a los siguientes autores, de Ismailov, Agakov, Letsegui, Tretiakov, Freshenna, Palova, Prusinka, Ruitón y colaboradores, etcétera, etcétera, que los coloqué aquí, algunos de ellos, bastante interesantes, que vale la pena estudiar y olear. El primero que comenzó a hablar de estas cuestiones con restricciones de igualdades fue Abakov, en la década de los 80. Después apareció Ismailov, aquí, para restricciones de desigualdades. Después lo aplicó a ciertos problemas de control Ursula Letsegui, un problema de controles degenerados, aplicando un poquito el formalismo de Bosque-Millett, y posteriormente culminó esto con la noción de P-regularidades, básicamente por Brezhnev y por Tretiakov, que son colegas, digamos, de Polonia. Ellos dos, digamos. Hay un libro sobre esta teoría de P-factor, debido a Ismailov y Tretiakov, pero está en ruso, digamos. Yo no sé de alguna traducción a alguna lengua inglesa o francesa o español o portugués o italiano. No conozco, digamos. Yo sé que existe ese libro en literatura rusa. ¿Tá? Y aquí hay una serie de otros artículos interesantes que yo acho que vale la pena mirar o leer con un poquito de cariño, porque tiene mucha información. Están estos trabajos, por ejemplo, recientes de Abakov, que están aquí en el Sayan, como ustedes ven, de control, 2020-2021. Todo esto que está aquí está feito para ecuaciones diferenciales ordinarias, como les dije yo, no hay nada de parciales. En este último tiempo hemos estado trabajando algunos problemas de parciales degenerados, en el sentido que estoy hablando aquí, algunos con Enrique Fernández Cara de Sevilla, otros con José Luis Boldrini de la Unicamp, y en el caso de programación matemática, finito-dimensional, y problemas de control con ordinaria, he estado trabajando con colegas de la Universidad de Sevilla también, con Rafaela Osuna Gómez y María Beatriz Hernández Jiménez, con Violeta Vivanco, con Lucelina Batista dos Santos de la Universidad Federal do Paraná, y también con Camila Isotón. En este último trabajo del 2020 presentamos aquí para cosas que tienen que ver con dinámicas discretas.
un poco conectado también con lo que habló Enrique Suazúa en los inicios ahí con cosas de control discreto, digamos. Y este es un trabajo que presentó los alumnos Axon Melo, está en portugués, que ahora hicimos una versión ampliada, está aceita en la revista Optimization. ¿Tá? Ahí hay otros trabajos más, digamos. Y una última cosa que quiero llamar la atención, que es interesante, es un trabajo de Ivar Ekeland, el mismo, del principio variacional de Ekeland, que publicó el año 2011, sobre un teorema de la función inversa en espacio de Fréchet. ¿Por qué que me interesó este resultado que está aquí? Porque esto que está aquí podría eventualmente desarrollar una teoría de bifurcaciones, o cosas similares, o de controles, ¿no es cierto?, cuando considero dinámicas que sean dadas por distribuciones, que no conozco en la literatura, digamos, resultados donde estén envolvidas ecuaciones diferenciales parciales y que tengan solo solución en el sentido distribucional para encontrar principios del máximo y principios, digamos, de tipo Pontryagin. Y aquí es donde entraría, en cierto sentido, el trabajo que fez la profesora Irene, la cieca, que falou segunda-feira. Ela fez un trabajo antiguo allí en la revista Jota sobre una generalización del formalismo de Bosquet-Militin, en la cual los términos que ella coloca podría ser arreglado, oleado, con ecuaciones diferenciales, digamos, en espacio de la teoría de distribución. Y para ello se requeriría un teorema de este tipo que yo acho que funcionaría adecuadamente allí dentro. Es un trabajo bastante interesante de Ivar Ekeland, digamos. Bueno, finalmente agradecer a un proyecto más a MSUT que tenemos junto con la Universidad Federal de Pernambuco, al CAP Spring, y a un proyecto de la Universidad de Tarapacá. E finalmente, gracias. Obrigado, professor. A gente que agradece a sua participação aqui. Obrigado a vocês por la paciencia y agradezco ahí al comité organizador, especialmente a Juan Límeco, por su brillante idea y por llevar adelante esta tarefa bonita. Obrigado.